Hola Ale, hola, ¿qué tal? Hola Tefi, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Vayan contándome un poco de dónde son, dónde están, cómo están por ahí. Acá una noche linda, fresquita pero linda. Hoy hizo un día espectacular de solcito. Buena noche, dice Alejandro. Ahí está Carlos, buenísimo. Bueno, Carlos, ahora ya te tengo ahí, ahora ya te voy a dar entrada. Vamos a esperar unos minutitos que están entrando y, y ya te tengo ahí, quédate tranquilo, ahora yo ya te doy entrada. Ahí está Lelis, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mientras lo voy a ir presentando a Andrea, Domínguez, Luján, ¿cómo estás, amiga? Mientras voy contando un poquito quién es Carlos para el que no lo conoce. Hola, Vale, acá estamos, ya estamos con Carlos. Vamos, Marisa, estamos con Carlos, lo tenemos acá. Alma, buenas noches. Ahí se van sumando, Estefanía. ¿Cómo andas, Steffi? Bueno, contarles un poquito, Carlos, lo voy a volver a contar. Eh, es vicepresidente de la Fundación de Educación Emocional, sí, acá en Argentina. Dice. Y bueno, contarles un poquito que cuando yo empiezo con el, con esta mirada de educación emocional dentro del aula y todo esto, empiezo a ver videos. Y lo primero que me llamó la atención de Carlos es su poder y su magnetismo con los docentes y poder decir las cosas sencillas y claras. Eso a mí me fascinó. Así que hoy tengo el placer y el orgullo y, y la gratitud de tenerlo en este espacio de conversación, donde además sé que se va a multiplicar, lo van a ver muchos docentes, muchos amigos, colegas, y bueno, conversar con él sobre la educación emocional. Si bien Carlos tiene un currículum extenso que nos podría llevar los 60 minutos del Instagram, él me dio el permiso de hacer algunos recortes. Primero decirles que es educador, que hace más de 30 años que trabaja en la educación. Es humilde y se vale, sí, sobre todo. Vamos a hablar sobre el camino sobre la educación emocional. Es vicepresidente de la Fundación Educación Emocional. Brinda charlas y capacitaciones de educación emocional en instituciones a nivel nacional e internacional. Fue profesor en los distintos niveles de la educación formal. 32 años acompañando como padre sustituto de niños y jóvenes en el hogar Nuevo Amanecer de Crespo. Recibió la mención especial a Maestro Ilustre Manuel Antequera. Es licenciado en Ciencia de la Educación. Es maestro, director, profesor, fue supervisor. Es docente de la Diplomatura de Educación Emocional y la Universidad Nacional de Villa María. Y es nuestro referente, nuestro representante de muchos docentes, de muchos colegas que creemos que la educación emocional es una herramienta educativa que tenemos que llevarla al aula y que acompañar no solo a estudiantes, sino a familias. Así que es nuestro vice y hoy tengo el honor y la gratitud de tenerlo en este espacio gracias a su generosidad. Así que ahora sí le voy a dar paso a Carlos, que lo tengo acá en la sala. Les voy a confesar que me late un poco el corazón, hoy tenerlo a Carlos acá. Hola, Fa- Hola, querido, ¿cómo estás? ¿Para qué querido, contesto? ¿cómo andás? De- Bien, ¿Cómo ¿vos? va? Bien, bien, bien. Un gusto estar con vos y bueno, gracias por la invitación a esto que medio que yo leí un post tuyo que decía que te has animado a esto y te felicito. Yo medio que estoy reacio todavía, así que bueno, gracias por compartir conmigo y bueno, esperemos poder charlar un ratito y con la gente que se está uniendo. Así que muchas gracias por la invitación. A vos, Carlos. Sí, en realidad vos sabés que
cuando aparece todo esto, a todos nos sorprende, ¿no? Y bueno, muchos colegas, amigos, compañeros que se dedican al coaching o tenían emprendimientos, se vieron cerrando conversaciones de posibilidad, digo yo, no viendo mucho margen para su trabajo y salir adelante. Entonces, bueno, una de las conversaciones que surgió es qué puedo hacer, primero para hacer visible lo que hago y también ser visible que en estos momentos la educación emocional es una herramienta formidable que necesitamos los docentes para poder sostener a padres, a chicos y a colegas Sí, también, sí. ¿no? Sí, es impresionante cómo se da esto de querer comunicarse y querer establecer estrategias y vínculos. Y es mágico esto de poder reunirnos desde esta forma. Sí, Por supuesto que falta la corporeidad, pero bueno, esto también es una ayuda y que podamos compartir ideas y sumarnos a esto, ¿no? Que me parece interesante. Así que bueno, nuevamente te agradezco y estamos en esto que era casi impensado y y a mi edad también un poco yo no me gusta verme en una cámara, imagínate que, y esto produce tampoco no hay mucho que ver, pero produce, produce cierto desgaste, cierto estrés, ¿viste? ujú, Los otros días tenía una charla en Chubut y otra tenía en Jujuy, y esto de que la reciprocidad no es tan instantánea, te produce un desgaste, ¿viste? Porque vos tirás un chiste y no sabes si ese si chiste la fue o casaron, no, y claro. demora, y entonces parecía que había trotado hasta Jujuy más o menos, pero bueno, en eso estamos y bueno, ahora estoy acá en tu provincia y esto de la simultaneidad me encanta también porque nos permite conocernos, escucharnos sobre todo y establecer un vínculo, ¿no? Y acrecentar ideas. Esto también nos está formando muchísimo en poder compartir nuevas ideas, nuevos pensamientos. Eh, Ujú. yo que soy un apasionado de la educación, me parece que este es un momento también de cuando se vuelva, tiene que haber un cambio rotundo y ahí lo emocional tiene que aparecer. Entonces me gusta el desafío, hay que tomarlo como eso, como un desafío. Y cada uno tiene algo para aportar. Los otros días te veía el vivo con Gael y todo esto. Cada uno tiene su impronta y eso me encanta, me encanta. Claro, bueno, gracias, Carlos. Nada, qué decirte que tengo el corazón emocionado y lleno de placer de tenerte acá, pero no solo porque te conozco y siempre te vi en YouTube y en los videitos, porque no tuve la posibilidad todavía de verte personalmente. Bien, Sin embargo, a mí hay algo que me fascina de vos y que te lo quiero decir, por ya que tengo la posibilidad y esta vez te tengo para mí, más allá de que te va a ver un montón de gente, es la calidez humana que vos tenés y tu decir, que para mí el decir habla mucho de la persona, más allá de a lo que te dediques, de la etiqueta y todo, digo. perfecto. Nosotros por ahí tenemos un marquito con el título de profe y nos dedicamos a dar clase, pero ser buen humano y ser buena persona es algo que te gradúa la vida, ¿viste? Y a mí eso Tal cual. me motiva mucho de vos y además sos referente en ese aspecto. Y mucha gente por acá están escribiendo, Carlón, yo te adoro, tenés tu club de fan acá, un montón de Bueno, gente que muchas piensa gracias. igual que yo. Muchas gracias. Vos sabés que yo siempre digo que no hago preciosismo del lenguaje y hay cosas que yo me parece que no tendría que decirlas mucho más rápido, más adecuado, pero bueno, también a veces eso se aprecia, ¿no? Y esto por supuesto que la sabiduría, el conocimiento no da ese target de persona y todo eso, porque yo he visto pedagogos excelentes, pero muy cascarrabias. Y Sí. la educación va por otro lado. Ujú. Y esto un poco lo que uno a veces pregona, ¿no? De que, bueno, el conocimiento es necesario, pero cada vez que conocemos, se nos abre un pantallazo más de la ignorancia. Entonces esto un poco lo que nosotros tenemos que ver.
eh, a veces no tanto el conocimiento que tenemos, sino lo que tenemos por conocer. Y esto es espectacular. Y esto hay que enseñarle a los chicos. No tanta información, sino que proceso para conocer cosas nuevas. Y esto es espectacular. Y por eso es un cambio de mirada, de perspectiva. Así como en la perspectiva de la vida, la perspectiva de la educación tiene que cambiar. Disculpame que yo me vaya medio casi, pero No, a esto mí me me parece gusta, a mí me gusta escucharte. fundamental. La, la perspectiva y el cambio de mirada, porque mucho tiempo dentro de la educación hemos tenido una mirada única y es necesario tener distintas perspectivas para la vida y en la educación. Hay un dicho que es de Bertrand que decía que la pantera y el león no son peligrosos, el pato y la gallina lo son. Esto lo decía una lombriz. Es Claro, de acuerdo a la perspectiva que uno tenga, claro, así lo siente. No para todos es lo mismo. Y esto está claro. espectacular y los chicos tienen que saber esto. Todos los chicos no tienen que contestar lo mismo, tienen que tener distintas perspectivas. Esto también abre un pantallazo y nosotros como personas también tenemos que ver esto, la perspectiva de distintos lados, distintos focos. Y está bueno que yo pueda interpretar lo tuyo y vos interpretes lo mío. ¿Por qué? Porque eso enriquece. Y ahí aparece el trabajo colaborativo, a lo que Claro. nosotros pretendemos dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque si no, todavía estamos en competencia. ¿Quién lo hace mejor? No quién aporta lo mejor de sí. Esto estaría bueno, que cada uno aporte lo mejor. ¿Qué tenés para darme? Eso es interesante. Qué lindo, Así Carlos, que esto bueno. que decís. Y también unir a esto que vos decís, que este cambio de perspectiva a los docentes nos pegó un sacudón, ¿no? Tal Porque cual. yo digo, vos sabés que yo trabajo como director en una escuela acá en Patagones, secundaria, digo. Y sabés que me da la sensación, Carlos, de que en algún aspecto el aula era como el arca de Noé. ¿Viste? Mientras estábamos ahí adentro, estábamos todos cuidados, bien, qué sé yo, más o menos la veníamos llevando. Digo, una vez que esto se abrió, empezamos a descubrir las realidades de cada uno, ¿no? Chicos que son Tal varios cual. hermanos, que no tienen la conectividad, que no pueden llegar, papás que tienen dificultades laborales y donde su foco está puesto en eso y por ahí no en la educación de su hijo, digo. Y Tal esto el cual. docente no puede estar al margen, ¿no? Tal cual. Antes, y está muy gráfico esto, antes estábamos entre paredes Ujú, y ahora estamos entre redes. Se ve ujú. más, se ve más. Y esto de los chicos hiperconectados y los chicos desrealizados que están en la calle dando vueltas. Entonces esto, ¿no? También esa perspectiva de acompañamiento de la institución, que para eso también esto es irreemplazable. ¿Por qué? Porque Claro. la escuela en ese marco físico da igualdad. Y igual al chico que puede estar, yo no me que tiene conectividad, no digo conectado porque parece que lo estuviéramos enchufando, ¿no? ¿Viste? Claro, Esto, a veces nosotros mismos tenemos que corregirnos en eso, ¿por qué? Porque si no, dijo, bueno, este es eléctrico y este no, algo así sería. Pero claro. un poco esto ha desnudado una realidad social enorme, ¿no? Ujú. Y fíjate que también nos hace desdecir, porque antes nosotros criticábamos el mucho uso de la pantalla. Y bueno, Tal ahora cual. lo usamos, pero bueno, ahora hay que encontrarle el modo y la forma de que esto sea útil, sea beneficioso. ¿Por qué? Porque de esto va a quedar algo, va a quedar mucho y bueno, entonces hay que sacarle el jugo. Ahora tenemos que ser muy quirúrgicos en lo que nosotros hemos visto de bueno que podemos enseñar a través de este medio y lo que necesitamos y sobre todo esto de la afectividad y la socialización, que es, yo creo que ya es medio que imperante, ¿no? Los Ujú. chicos, el otro día me decía una chiquita, una seño de jardín de infantes, que festejaron el cumpleaños por Zoom y soplaron la velita por Zoom, y entonces dice, bueno, Felipe, pedí un deseo, y Felipe gritó,
volver pronto a la escuela, Mi dice amor. esto. Y 5 años, y bueno, y hay muchas madres que me dicen, ¿qué hago? Porque el chico quiere ir y vos sabés que no hay respuesta, porque también esto es incierto. Y al ser incierto también hay un desgaste emocional muy grosso para la sociedad. Y esto me parece que todavía no se está midiendo de una forma determinada. ¿Por qué? Porque también va a haber una carencia afectiva y socializadora después de esto, que uno la va a tener que suplir y por supuesto la escuela ahí está presente. Porque en épocas de crisis, fíjate vos, esto es instintivo, uno se la agarra, cuando vos estás mal, estás tenso, estás ansioso, te la agarrás con el que más querés, el que tenés al lado. Sí. Y esto también, fíjate vos cómo esto de que el chico salga también descomprime todo eso, ve otra perspectiva y ve, si se quiere, otra afectividad que es necesaria, que es la de sus pares, que es muy vital. Disculpa que me Exacto. vaya lejos, pero No, me no, no, entusiasma. no, no, este espacio, yo estoy para compasarte. Lo que nosotros queremos escucharte a vos, bueno, nada, un poquito contaba que con 30 años ya en la docencia y trabajando en los distintos niveles, pucha si no tenés perspectiva, ¿viste? Y esto que nos trae, que nos invita, digo, esto vino a movernos y también a ponernos en el lugar de que siempre estamos en modo aprendiz, digamos, ¿no? Tal cual, tal Siempre cual. tenemos algo para aprender. Y los chicos en Sí. ese aspecto son los primeros maestros, digo yo. Vos sabés que cuando sale bueno, ya hace rato sale el celular, pero yo lo que no sabía hacer era juntar un contacto en WhatsApp, ¿no? Y a mí, uno de mis sueños era ser maestro rural. Después, Ah, medio me achiqué y me quedé nomás por acá nomás, ¿viste? Pero era uno de mis sueños. Y entonces, yo a lo largo de mi educación como profe, ahora estoy como dire, ¿no? Pero fui profe, estoy de profe en instituto, pero fui auxiliar. Y yo fui auxiliar de los que vio señorita maestra y admiraba a Efraín, ¿vos sabés? Porque tal porque cual. los recibía ahí en la puerta y tenía un cariño y con el amor que los recibía y los chicos cómo los reconocían. Entonces yo ya de auxiliar, mientras era portero, para el que no sabe qué es auxiliar, ya era un poco así. Y ahora como director me encanta estar en la puerta, ¿viste? Cuando llegan y cuando se van y saludar cuando suben al auto y todo eso. Bueno, me fui de vuelta yo. Y entonces quería juntar un teléfono, ¿viste? Entonces estaba ahí en la puerta y le digo a un chico de 12 años, que no llegaba ni al metro más o menos, ¿viste? El peticito. Y le digo, José, no me acuerdo bien el nombre, le digo, José, ¿vos sabés? Sí, profe, dame. Entonces agarra y 2 segundos tardó lo que yo había estado más o menos 30 minutos tratando de adjuntar. Digo, siempre nos están enseñando los chicos. Tal Y cual, digo, tal cual. Carlos, y pensaba en esto, ¿no? Digo, como docente, como sociedad, también reflexionar en qué tenemos que aprender de esto desde la mirada de ello, ¿no? Desde escucharlo cuando volvamos. Por supuesto, esto yo siempre, el que escucha mis charlas, siempre insisto mucho en la palabra, el que el chico pueda decir, el que pueda decir cómo se siente, qué es lo que sueña, qué es lo que añora, qué es lo que extraña, qué lo preocupa, qué le gustaría hacer. Fíjate vos que el docente tiene que ser humilde en poder preguntar. ¿Para qué? Para que el chico habilite ese desafío de saber. Cuando yo le pregunto al otro es porque lo tengo en cuenta. Esto, te tengo en cuenta, te pregunto, ¿cómo estás? Te Claro. noto triste. Esto, algo. Y esto es un desafío enorme. Y después de como yo sepa cómo está el niño, como recién ahí le puedo empezar a enseñar. Esto que vos decías, recibir el chico, qué suerte viniste. Ujú. Esto, eso es impresionante. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad interesante y muy fecunda, ¿no? Entonces está bueno esto de repensarnos en esta tarea. Pero por supuesto que necesitamos de la afectividad, la corporeidad. ¿Por qué? Porque acá no vemos a lo ancho y a lo alto, pero nos falta la profundidad, Ujú. que eso es profundidad en todo, en la cercanía, en la afectividad, en la sonrisa, en la mirada.
en las neuronas espejo. Claro. Nosotros somos ese. Nos sentimos a través de esas neuronas espejo. Y bueno, esto me parece que necesita un cambio, que fíjate vos que nosotros que estamos en la educación emocional, por supuesto que nadie desea una situación así, pero aquí se ve reflejado todo lo necesario que es lo emocional en este tiempo, y todo lo necesario que es lo emocional en la escuela, que a veces no se lo ha tenido en cuenta, y fíjate vos que esto es una cuestión occidental, y no me voy a poner pesado, y filosófica. Descartes decía que el cuerpo estaba separado de la mente, y en su mismo tiempo un contemporáneo que fue Baruch Spinoza decía que no. Y medio que todo el occidente le dio crédito a Descartes. Y yo los invito de tarea como viejo maestro, que ustedes ahora después que termine el vivo, lean Dios hubiera dicho de Baruch Spinoza. Es un canto a la educación emocional. Dios hubiera dicho de Baruch Spinoza. Y él consideraba esto, de que la mente y el cuerpo nos habla y la mente le habla al cuerpo, y esto es una sinapsis así que es muy, muy profunda, y esto nos está tocando vivirlo ahora. Tenemos que ir al viejo barrio nuevamente, al viejo barrio de la mente, que es el sistema límbico, a donde están las emociones, desempolvarlas. ¿Por qué? Porque ellas nos trajeron hasta acá, y por algo habrá sido. Gracias a las emociones hemos sobrevivido. Es hora de potenciarlas, y esto me parece clave y vital. Entonces, está bueno esto de investigar y ir por ese lado, ¿no? Ahí Gael está con nosotros, nuestra referente acá en Río Negro, dice que el cuerpo es mensajero del alma. Perfecto, sí. Muy bien, buenísimo esto. Sí, Carlos, sí, sí. vos sabés que ahí el otro día conversabas con unos profes y me decían, Facu dice, bueno, vos estás en la educación emocional, lees, te estás formando, eh, pero nosotros que no sabemos, ¿cómo hacemos? O sea, y por eso también la idea es de invitarte a vos, invitar a Gael, invitar a todos los que de alguna manera estamos en el camino de las emociones en el aula, ¿no? Y contarles, bueno, te voy a invitar a vos, ¿no? Pero contarles de que es una herramienta que todo el mundo tiene acceso a desde que nos levantamos, desde el estado emocional que llegamos al aula. Buen día, ¿cómo están? Esto que voy a decir, las neuronas de espejo. Pero bueno, compartirlo para que los docentes también interpreten esta mirada tuya de que todos tenemos esta posibilidad. Justamente es eso, todos tenemos estas posibilidades, solamente que muchos hemos funcionado en piloto automático hasta ahora. Viste cuando vos compras un aparato que tiene muchos botones y lo encendés y nada más. Bueno, el cerebro es eso, a veces lo encendemos y nada más. Y no vemos todas las aplicaciones que tiene anexa. Y te lo digo yo, una persona de 40, 50 años, más de 50 años. ¿Por qué? Porque siempre hemos funcionado en piloto automático y dentro de esto de lo que se puede llamar una zona de confort. Pero cuando uno empieza a escuchar su cuerpo, empieza a interpretar qué es lo que te pone feliz, por dónde vamos, cuál es el sentido, el propósito que vos tenés para la vida, eso es emocional. Fíjate vos que la felicidad, según Seligman, la divide en el placer o en el propósito. El placer, la felicidad, si la basás en el placer, se termina cuando termina eso, es efímero. Pero cuando la felicidad vos la asentás sobre un propósito de vida, vas tras eso. Y la felicidad no es llegar, sino que tener ese camino en el cual transitar. A los que nos apasiona la educación, ese es el camino de la felicidad. Por eso a veces cuando vos me pones a hablar de escuela y yo no paro. Si no, soy una persona tremendamente callada y retímido y todo esto. Pero esto me apasiona y esto me hace feliz. Y fíjate vos que no hay nada más hermoso de que, bueno, yo soy libre de elegir dónde estar. Es impagable, haciendo lo que me gusta.
es impagable. Lo único que tengo que tener es responsabilidad. ¿Para qué? Para cuidar al otro. Esto es lo único. La libertad es también tener la responsabilidad del cuidado del otro y después hacer lo que quiere. Entonces, y esto también, y entonces empezamos a trabajar en nosotros mismos, en el cuidado del cuerpo, el cuidado de la mente. Por ejemplo, fíjate vos, cuando afirmamos que yo tengo dificultad decís vos, o nosotros docentes, yo tengo dificultad para eso. Y bueno, si vos decís tenés dificultad para eso, vas a tener dificultad para hacerlo, para querer hacerlo. Entonces, si yo digo, lo voy a intentar, de vuelta ahí aparece la perspectiva, lo voy a intentar, me salga como salga. Y si me sale medio chueco, medio feo, lo hice yo. Y eso es impagable. Entonces también, y eso lo tenemos que aprender nosotros para después dárselo a los niños, ¿no? Y me parece una tarea muy, muy linda, muy, muy, muy satisfactoria. Y entonces esto es lo que uno pretende que la educación cambie en ese sentido, ¿no? Y todos estamos condicionados. Pero para contener emocionalmente, para dar educación emocional, primero tenemos que estar bien emocionalmente nosotros. Por eso también están buenos estos encuentros, pues yo siempre digo, ¿quién cuida al que cuida? ¿Viste? Claro. A veces tenemos que cuidarnos entre nosotros también, considerarnos, nosotros los docentes, ¿eh? ¿Por qué? Porque esto también es una cuestión, yo en la escuela no voy a ser amigos, pero sí considero el sacrificio que hace el docente. ¿Por qué? Porque yo soy docente. Entonces nadie más que... En esta época también yo considero y admiro a mis colegas. ¿Por qué? Porque están haciendo un esfuerzo enorme desde este lugar. Entonces esto, cuando yo me pongo en ese lugar, bueno, potencio el sentido del otro. Y bueno, y eso después decanta en los alumnos, decanta en los niños, cuando nosotros estamos bien. Eso es interesantísimo verlo desde esa perspectiva. Exacto, Carlos. Voy a sumar un poquito a esto que vos decís, de la motivación para nosotros, digo, como docentes, que esto también nos llevó a empezar a trabajar en red, esto que vos traes con nuestros colegas, nuestros compañeros, y qué medio estás usando vos, el Zoom, el WhatsApp, y cómo haces para motivar a los chicos, y te responden, digo, también la palabra, ¿no? De salir del espacio de las paredes y relacionarnos con nuestros colegas y también aprender a pedir ayuda. Yo creo que se rompió un poquito el formato de cada maestrito con su cuadernito y estamos aprendiendo, digo, todo el tiempo a hacer o estar siendo con otros, con nuestros colegas, con la familia, con los chicos. Y sumar también esto de que no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Y si yo quiero que mis chicos se motiven, si quiero que estén haciendo las actividades o lo que yo les proponga, también tengo que estar motivado yo como docente Sí, y llevar la motivación desde ese lado. Y para mí tiene que ver con este camino que vos nos traes, que es la felicidad. A mí me pasa lo sí, mismo que a sí. vos, me da mucha felicidad y podría estar horas hablando de esto porque me surge pasión, porque es amor, porque cuando estoy con el otro construyendo algo, un vínculo que no solo es el contenido, sino el estar para el otro, me produce placer. Y más si es un chico, Genial. ¿no? Digo, Perfecto. los docentes necesitamos encontrarnos a veces con esta motivación y esta pasión. Tal cual. Ahí medio que yo veo poco, pero decían algo de los sentidos, ¿no? De cómo Sí, inciden los sentidos en el aprendizaje. sí, Y enseñar enseñar es hacer pasar por los sentidos. Esto. Entonces, la otra vez había una chica de, que tenemos en la mateada, de una chica de Rosario, Débora, que ella decía que había hecho interpretar a San Martín, que interpretaran las emociones de San Martín en el aula. ¿Qué habrá sentido San Martín esto? Lo hizo pasar por los sentidos a esa historia que me parece fantástico. qué Y después lindo. los niños, después tuvieron que festejar un cumpleaños
y bueno, y todos iban, y la temática fue esa, el agasajado se vistió de San Martín, los niños de Granaderos y las niñas de Mercedita. Y algunos preguntaban, ¿y contra quién lucha este? ¿Por qué? Porque buscan otro. Y fíjate vos, pasar por los sentidos todo esto, cuando uno da una clase hasta de matemáticas, fíjate vos, la matemática aparece como una necesidad. Ujú. En el mismo tiempo, en el mismo periodo histórico que aparecen las emociones como necesidad. Esto es interesantísimo. También tendríamos que establecer ahora. De acuerdo al sentido matemático que yo tenga, veo la vida. Ujú. De acuerdo al sentido emocional que yo tenga, veo la vida. Esto. Entonces el sentimiento tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque ahora se sabe que el saber sí ocupa lugar. Lo que no me mueve emocionalmente, lo olvido a la noche. Claro. De esta charla va a quedar lo que a ustedes les llamó la atención emocionalmente. Lo demás se desecha. ¿Por qué? Pues no ha sido pasado por los sentimientos. Esto me parece interesantísimo pensarlo desde ese lugar cuando uno se pone a enseñar. Por eso es tan necesario la creatividad, la curiosidad, sorprender. Esto, ninguna clase puede ser igual a otra. ¿Por qué? Porque también en esto, fíjate, acá nos deja la virtualidad esto. Nosotros nos tenemos que parecer mucho a los spots publicitarios. Claro. Un mensaje que genere deseo. Eso, tac. Mensaje genera deseo y después lo otro, la búsqueda la realiza el chico, el niño. Esto también. Eso es una estrategia que hay un Joan Ferrés Prats, él escribió La educación como industria del deseo y habla mucho de la pantalla y todo eso. Es un libro muy interesante porque habla mucho de lo emocional también. Qué lindo, qué lindo. Sí, vos sabés que, bueno, yo soy profe de matemática y el otro día comentaba esto, ¿no? Que yo tenía que motivarlos temprano, ¿no? Y tenía una directora, ahora, mirá, charlando con vos empiezo a reconocer algunas cosas, ¿no? Que mis experiencias más enriquecedoras fueron en lugares y en escuelas donde por ahí eran más vulnerables, porque era en Bursaco, en el Gran Buenos Aires, el barrio se llama Ministro Rivadavia, una escuela que quedaba, era puro campo, llegaba el colectivo como a 5 cuadras y ahí vas a la escuela, ¿no? Y tenía un patio gigante de baldosas grande. Entonces yo le tenía que enseñar plano cartesiano, ¿viste? Entonces lo llevaba y me decía la directora, una alemana que estaba ahí en Adrogué, no sé qué hacía mucho tiempo ya, pero divina. Fue una directora que enseñaba con su mirada nomás, porque jamás la escuché enojada, una directora que no hacía falta de órdenes. Todos caminábamos derechito, digo yo, como profe. Me decía, Facundo, sáquelo nomás al patio, sáquelo. Entonces yo iba y me lo llevaba al patio y hacía las coordenadas, las baldosas, ¿no? Y ellos eran los puntos. Y vos sabés que eso es algo que no solo a mí me servía como profe, sino que a ellos esto que vos traés, ¿no? Esto del sentido. Ellos ya recordaban su caminar por el patio y lo que habían sentido y dónde estaba su punto 3 4 3 de X, 5 de Y, ¿viste? Y es tan real porque, bueno, salíamos del pizarrón, digo, y esto a los chicos le da, aparte estaban en contacto con el aire, con los pájaros, con, viste Sí. que Y, otro clima. y lo haces pasar por los sentidos. ¿Por qué? Porque el Exacto. pararse en una postura, en un determinado, y representar a algo, eso lo hace pasar por un sentido, le da también un sentido. Esto es interesantísimo. Eh, y en secundaria yo lo digo mucho esto, que hay que responder a la pregunta que hace el adolescente ese, viste, que cuando la clase no le está cerrando, que se está medio aburriendo, y te Mm, dice, hey, profe, ¿y para qué me sirve lo que me estás dando? claro. Esto. Hay que contestarle a eso. Si cada planificación yo tengo en cuenta que le pueda contestar al chico, esto te va a servir para, él compra eso, desea eso, ¿por qué? Porque le está dando utilidad. Y esto también, y es interesantísimo a veces, esto, fíjate vos que a veces nosotros enfocamos que el niño
o el alumno tenga pensamiento crítico. Y está bien. Yo puedo decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Eso es un pensamiento crítico. Pero no nos tenemos que quedar ahí. ¿Por qué? Porque si no somos opinólogos de todo, todistas. ¿Por qué? Porque ese pensamiento crítico, ahí aparece la pregunta de vuelta, hay que trasladarla al espíritu crítico. Yo tengo un pensamiento crítico que, por ejemplo, fumar está mal. Mi espíritu crítico sería que si yo fumo, deje de fumar. Exacto. Pensar un pensamiento crítico, el deporte es bueno. Bueno, ese es un pensamiento crítico, sí, está bueno, y yo tengo el espíritu crítico para el deporte. ¿Por qué? Pues si no soy un opinólogo nada más. Entonces, todo lo que yo pienso y critico buenamente o de una forma que no está bien, lo tengo que hacer carne. Y esto también se tiene que enseñar en la escuela. ¿Por qué? Porque si no es un contenido vacío. Y estamos llenos de opinólogos, pero hay pocos que hacen. Y esto también, el sentido colaborativo y todo esto es necesario. Pero ahí esto que el pensamiento que mueve la emoción también tiene que ir con esa raíz fecunda del espíritu. El espíritu, wow, esto que me inspira, que me atrapa, que me atrae, que me da ganas. Ujú, sí, totalmente, totalmente. Y ahí los docentes tenemos que, bueno, yo digo que los docentes siempre somos muy creativos, siempre estamos buscando la manera de llegar, de escuchar y de buscar maneras para que ellos aprendan. Eh, yo en el Instituto de Formación Docente, las chicas de cuarto ya están en cuarto y están guardando los rollitos de papel higiénico, de servilletas para cuando vayan a la sala el año que viene. Digo, siempre estamos generando herramientas y cosas como para llevar y desafiarnos. Lo que a veces siento, y esta es mi mirada, es que necesitamos más espacio de este tipo de reflexiones, de pensar el para qué vamos a estar esas 4 horas con ellos, qué es lo mejor que le podemos dar en ese espacio. Tal cual. Sí, sí. Y esto es fundamental, sí, como vos decís, esto de poder decir lo que sentimos nosotros también. Eh, Se dice siempre que lo que enrarece en los climas institucionales es la falta de comunicación y también la soledad en la tarea. Estás con tu curso y solita mi alma ahí tratando de descifrar, interpretar. Y necesitamos la ayuda, la mirada, el apoyo, el aliento del otro. ¿Para qué? Para salir adelante. ¿Por qué? Porque si no se hace muy rutinario y uno se va encerrando cada vez más. Y entonces el poder abrir, pensar juntos, y esto siempre yo digo que yo no trato de enseñar, sino que trato de hacer pensar. ¿Por qué? Porque tampoco yo te puedo decir a vos cómo tenés que enseñar, porque le vas a dar tu impronta, pero sí dar un marco así grande como para afrontar esta tarea que es un desafío impresionante, pero por eso también es apasionante. ¿Por qué? Porque es Claro, muy, muy poderoso. exacto. Carlos, viste que la idea era por ahí comentarles a los docentes qué es el camino de las emociones o hacia dónde va el camino de las emociones. ¿Qué nos podrías habilitar ahí a los profes como para que puedan interpretar de esta herramienta educativa que es trabajar con las emociones? Bueno, esto un poco lo que venimos hablando, ¿no? El tema de nosotros necesitamos aplicar esto de la educación emocional, así como el siglo XX fue netamente cognitivo, este siglo tiene que ser 50% cognitivo y 50% emocional. Emocional, ¿por qué? Porque también ahí el chico ya, viste que antes se heredaba el oficio, si se quiere, del padre, la profesión del padre. Hoy sabemos que esas profesiones van a ser desterradas en 20 años, sino que cada alumno va a tener que inventar su oficio o profesión. Y entonces esto también ahí
necesitamos de la creatividad, necesitamos del emprender, del colaborar, y todo eso tiene que ver con lo emocional. Nosotros un poco necesitamos un cambio de mirada cultural, y eso tiene que ver con lo emocional. ¿Y lo emocional por dónde pasa? Por los valores. Una persona que se siente buena persona porque es buena persona, tiene una alta autoestima. Y si tiene una alta autoestima, y bueno, y hace las cosas bien, ser buena persona, hacer las cosas bien, por añadidura viene esto el sentido de la felicidad. Y por añadidura, ser buena persona, hacer las cosas bien, por añadidura viene el bien tener. Socialmente, hoy día se quiere tener, pero no se es buena persona ni se hace las cosas bien. Menudo trabajo tenemos. Pero esas personas que tienen no son felices si no fueron buenas personas e hicieron las cosas bien. Y fíjate vos esto, porque a veces no siempre yo le digo a los chicos, pensá, si vos ves una persona tirada y la ayudás, si ves una persona tirada y te haces el tonto, sentís lo mismo, podés engañar a todo el mundo, pero menos a vos. Y esto hace a que uno interprete cuál es el sentido, qué es lo que me hace feliz. Ser buena persona, hacer las cosas bien, tener un proyecto de vida de bien común, no salvarme solo. Y esto la escuela lo tiene que enseñar. ¿Por qué? Porque a veces se pondera al que hace las cosas bien y lo hacemos netamente competitivo. Y entonces, a veces yo leía la otra vez un estudio que decía que le preguntaban a los chicos qué sentían cuando fulanita había sido elegida abanderada. Y uno decía, me da una bronca bárbara, una rabia y la voy a molestar y la voy a... Y otro decía, a mí me da mucha tristeza porque yo no voy a poder ser como ella. Ante la misma situación, fíjate cómo reaccionan los chicos, pero es una tarea netamente competitiva. ¿Por qué? Porque a uno se le valora, pero todos tienen algo en lo que son buenos. Y ahí aparece lo estrictamente emocional. Te tengo en cuenta, no te tengo ni guardado, ni te llamo la atención solamente cuando te comportás mal, sino que te tengo en cuenta. Esto de presten atención, decimos nosotros. Cualquier día se para alguno y dice, yo no te voy a prestar lo que vos no me devolvés. Claro. Primero nosotros debemos dar esa atención. Fíjate, y esto pasa, a veces no nos damos cuenta, y muchos docentes con su forma de ser son tremendamente emocionales. Pero si uno lo tiene en cuenta, le saca mucho más jugo a esto y lo pone en práctica. ¿Por qué? Porque está teniendo en cuenta la emocionalidad del otro. En nivel inicial se reconocen las emociones, en primaria, qué me hace sentir esa emoción, cómo la evito, cómo la disfruto, y en secundaria ya hablo de los sentimientos. Fíjate, todo esto, hablarlo, en esta época del fin del patriarcado, que ahora sí se puede expresar lo que yo siento, sin que nadie me trate de tal o cual cosa. Entonces esto también es necesario, poder decir lo que sentimos, qué es lo que me gusta, qué es lo que no, y poder habilitar esto. Y es una tarea enorme y grandísima. Fíjate vos que en el tema de la educación sexual integral, no sabemos todavía cómo entrarle porque está en disputa cómo establecer esto. Pero se ha creado ese ámbito en las escuelas, ¿viste? Que los chicos hablan del tema. Y fíjate vos, cuando después te entrevistás con los chicos que dicen cosas potentes, preocupantes, y entonces a veces vos hablás con los chicos y te dicen, lo dije y fue peor. Claro. Lo dije y no hicieron nada. Y ahí está de vuelta esto, fíjate vos. Y cuando la confianza se pierde, no se logra encontrar más. Entonces, esta también es una responsabilidad que nosotros tenemos. Y ahí tu área es matemática, y la matemática, si vos no está contenido ese chico emocionalmente,
poco le va a interesar eso, ¿entendés? Exacto, Y entonces total. ahí aparece un poco esto, ¿no? Ujú. No sé si fui directo, Sí, pero hilvané un poco todo este pensamiento. exacto, Carla. Ahí dice, Gael dice, escucharlo con los ojos y el corazón. Yo Genial. cuento a veces cuando hablo de esto, de que yo terminé siendo el profe de matemática porque me la llevaba todos los años. Y cuando era chiquito pasaba siempre el mismo, porque era el que lo resolvía rápido. Entonces todos los que veníamos atrás no sabíamos si o éramos tan malos que no nos dejaba pasar la seño, o nunca llegaba el tiempo. Entonces siempre con esa creencia, ¿no? Y en el secundario me pasó lo mismo, me volví a llevar matemática. Y en el profesorado encontré un profe que ese ya dejó una huella como así muy marcada. Me mira y me reconoció. O sea, yo que creí que era un alumno más dentro de su clase de los 80, él me llama por mi nombre, ¿no? Y me dice, Facundo, me dice, la verdad que veo cómo estás avanzando, lo bien que vas. Por ahí para él fue en ese momento insignificante lo que me decía, pero para mí fue una huella muy importante. Y además me mostraba Sí, de qué profe quería ser yo, ¿no? Porque yo estaba estudiando profesorado. claro. Y bueno, y nada, yo doy fe de esto, de que los chicos cuando les hablas desde su talento, desde sus posibilidades, de esto que vos nos traés, ¿no? No importa si no sale bien, vos seguís intentando y bueno, ves, esta vez te salió mejor o probás por otro camino o preguntarle a otro o vení que sentate y vamos a hacerlo juntos, pensémoslo juntos, digo, cuando se le da la posibilidad al otro de que es escuchado, de que está observado desde un contexto de amorosidad, aparecen un montón de cosas que nos sorprenden a los maestros. Tal cual. Por eso uno puede cambiar la vida de una persona, ¿no? Dentro de esto de darle esa posibilidad de alentar, de contemplar, de enriquecer, de esto. Uno tiene que comprender al alumno, cuidarlo para tenerlo ahí, no ese cuidado sobreprotector, sino que ese cuidado habilitador, y después inspirarlo. Inspirarlo para para que pueda llegar a ser. Fíjate que vos eso, comprender, cuidar e inspirar es netamente emocional. Ujú. Después aparece lo teórico, que es necesario, que es importante, pero dentro de ese contexto, dentro de esa canasta, digamos. Exacto. Bueno, Carlos, viste que Instagram nos da un tiempito nomás, pero yo Sí, sí. no quisiera terminar esta charla sin preguntarte quién es Carlos Sigman, ¿no? Más allá de que todo lo que contamos al principio, de que es un maestro, es un docente, ya sin etiqueta, digamos, además de que es el vicepresidente de la fundación, que trabaja que nos ha formado un montón, que lo venimos siguiendo atrás, diplomándonos en educación emocional con la fundación, sí, y la Universidad de Villa María. ¿Quién es Carlos? ¿Quién está ahí atrás de esta pantalla? ¿Quién es este Carlos que va a la escuela, que se rodea de colegas? Bueno, mira vos, qué pregunta, un golpe bajo, Facu. No No, estaba en el bueno, libreto. yo no estaba en el libreto. Bueno, yo esto me definiría, bueno, el tema, yo soy un agradecido, un bendecido por la vida. La vida me ha dado la oportunidad de realizar una profesión que amo, y a la par también con mi señora haber estado 32 años criando chicos con capacidades diferentes. eh, También me parece que es como que todo lo que estoy viviendo ahora es de regalo. ¿Por qué? Porque lo que tenía que hacer ya lo hice. Entonces esto un poco lo disfruto mucho porque estoy haciendo lo que me gusta. Por supuesto que en el camino de la vida uno tiene pérdidas importantes, pero las recuerda con mucho cariño. Y bueno, eh, soy un agradecido a la vida, porque siempre me ha dado mucho más. Y siempre esto, lo que yo decía
al principio, que me ha dado la oportunidad de ayudar. Ujú. Y no hay nada más salutógeno que ayudar, no hay nada más gratificante que ayudar. Y de eso me puedo jactar a veces, de que, bueno, el que necesita o ha necesitado, yo nunca me he quedado de brazos cruzados. Ujú. Y bueno, eso es la vida. Y bueno, y a veces esto lo trato de transmitir, bueno, con mis hijos, que creo que es el mejor mandato que les he dejado. Y después, bueno, los títulos, los cargos van y vienen. Ujú. Siempre uno, desde el rol que le toca representar, tiene que hacerlo de la mejor manera posible. Disculpame, me emocioné pero te agradezco, bueno, la pregunta. ¿Por qué? Porque es hablar de uno también y a veces va muy sentido esto. Gracias, Facu. No, a vos, Carlos, gracias por tu apertura y bueno, y regalarte esto que asentís con tu emoción, ¿no? Esto de cuando te encontrás como hombre entre tu decir y hacer y están en coherencia, ahí no la podemos caretear, digamos. Esto de Sí, sí. cuando das amor dentro del aula, en tu vida, a tus hijos y a un montón de colegas que están acá acompañándonos, eso realmente es una bendición de la vida. Así que agradecerte desde lo más profundo de mi corazón, porque con mucho miedo te pedí invitarte acá. Para mí es un espacio muy cuidado, porque hay muchos colegas y vos sin titubeos dijiste, sí, Facundo, ahí voy a estar. Así que eso habla de tu generosidad y de tu humildad. Te agradezco un montón y sé que vamos a tener otro encuentro y, Sí. Bueno, o desde nos este vamos a seguir medio o en la presencialidad. Y bueno, sí, nada, seguro. y quiero regalarte estos minutos para que te puedas despedir de todos los colegas, todos los maestros que como vos habilitan su corazón todos los días para estar para el otro, que les dejes unas palabras así de aliento. Bueno, simplemente esto, estamos pasando por un trance complicado, pero también esto nos tiene que sacar más fortalecidos, más empáticos, más generosos, más habilitadores de nuevas propuestas. Y a eso sé que también en este transcurrir uno a veces tiende a decaer, pero es necesario seguir avanzando porque el fin justifica este trance. Así que muchísimas gracias por estar y seguimos en contacto y bueno, como siempre digo, abrazo de paz. Gracias, Carlos. Ahí te mandan corazoncito, un genio Carloncho, te adoro, gracias, hermosa charla, dice. Es un ser maravilloso, te admiro mucho. Bueno, un Muchas montón gracias. de cosas lindas, Carlos, merecedor de todo Muchas esto y gracias. mucho más. Bueno, Bueno, Carlos, muchas te mando un gracias a todos. abrazo. Ya nos daremos un abrazo personalmente. Gracias por el Si Dios quiere, espacio. que anden Gracias a toda bien. la gente. Abrazo. Gracias. Chao, Chao, chao. Carlos. Chao, chao.